Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado cosas en nuestras vidas que nos han colocado etiquetas? ¿Cuántas veces nos han dicho que no podemos hacer algo? Muchas veces, ¿verdad? Muchísimas. Pero fíjense algo, que siempre me acuerdo de niño que yo escuchaba frases como esta: intérnalo porque no tiene futuro. Ese niño no va a servir. Un ejemplo en mi caso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado situaciones como estas? Situaciones como, oye, nació en un lugar no tan privilegiado, nació en una zona no tan buena en la ciudad de Caracas, en la ciudad donde se encuentre, nació en unas condiciones no tan privilegiadas. Y muchas personas sacan etiquetas de todos estos factores sociales: la condición económica, la condición si estudias en un buen colegio, en una buena universidad, si tienes carro o no tienes carro, y también si naces de una familia de alguna manera distorsionada. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Hemos escuchado este tipo de frases como no tiene futuro. Y hermano, y déjeme decirle que si fueran estos los únicos factores para decidir nuestro futuro, cada uno de nosotros aquí presentes estuviera mal. Mejor dicho, no estuviera sentado en esta silla. Gracias a Dios que nosotros tomamos la decisión. Gracias a Dios que nosotros no nos guiamos por estos factores, por estas etiquetas, que el mundo dice cuál va a ser nuestro futuro. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios dice otra cosa. El mundo podrá decir lo que sea, pero lo que importa verdaderamente es lo que Dios dice acerca de nosotros. Hay en la Biblia, hermano, hay un personaje llamado Josías. Esto fue en la época de los reyes, la época donde no había un orden en la sociedad. Y fíjense que si fuéramos aplicados los mismos factores sociales, culturales, económicos a este personaje de la Biblia, este hombre fuera sido uno más del montón de aquella época. ¿Por qué lo digo? Primero, este hombre estaba en una sociedad totalmente pervertida, alejados de Dios, una sociedad que cada quien hacía lo que mejor le parecía. O sea que Dios no estaba en sus corazones. Y fíjense, su padre había sido un rey, el rey Amón. Dice la palabra que este rey fue impío. Su reinado fue poco. Fíjense que los mismos siervos de este rey lo mataron. Sí, sería de despiadado este rey. El abuelo de Josías era Manasés. Y encontramos en la palabra de Dios que este rey derramó mucha sangre en el reino. Y su reinado fue largo, 55 años aproximadamente, pero 55 años haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Nace Josías, ¿y qué puede decir la sociedad? Oye, este niño va a ser igual que su padre, que el rey Amón. Y si no es igual a su padre, va a ser igual al abuelo, que fue despiadado. Pero fíjense que este hombre, Josías, tomó una decisión importante. Hermanos, y una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. La vida de Josías se resume en un versículo. Toda su vida se resume en un versículo. Dice la palabra aquí en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él tomó el ejemplo de un familiar mucho más atrás, no de su abuelo y no de su padre, sino un ejemplo de un familiar muy lejano. Hermanos, Dios te dice esta mañana que no importa el lugar donde nazcas, no importa quién haya sido tus padres, quiénes hayan sido tus familiares, dónde hayas estudiado, en dónde trabajes, porque eso no va a determinar
tu futuro. Tu familia no va a determinar tu futuro. Tus fracasos no van a determinar tu futuro. Fíjense que muchos hombres y mujeres de la Biblia han surgido en ambientes prácticamente nulo de algún interés espiritual. Han surgido sobre la corriente, han surgido contra todo pronóstico social. Y hoy, hermanos, vemos aquí a nuestro alrededor, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, delante y atrás, hombres y mujeres de Dios. Personas que están buscando de Dios cada día y que tal vez han tenido etiquetas, tal vez que le han pronosticado un futuro diferente. Pero hoy por hoy, hermano, estamos aquí escuchando la palabra de Dios y alabando al Señor, mi hermano. Eso merece un amén. Amén. Y podemos decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo un joven, Josías, pudo tener un futuro diferente al que su familia? Oye, teniendo una descendencia tan mala. Pues hermano, fácil. Este hombre tomó una decisión en su vida. Este hombre tomó la decisión de seguir el ejemplo de David. Y no el ejemplo de su abuelo y no el ejemplo de su padre. Hombres que habían sido perversos. Él tomó la decisión de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Dice la palabra que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y quiero decirle hoy, hermano, amigo, usted que me está escuchando, usted hoy puede tomar la decisión. ¿Y cómo así? Bueno, la decisión de ir con las corrientes de este mundo, de seguir en lo que usted hace mucho tiempo hacía, o lo que está haciendo en este momento, o puede tomar la decisión de seguir el camino de Dios. Esa decisión la tuvo Josías. Él decidió cuál de los dos iba a tomar, y por lo que vemos, tomó la decisión de seguir a Dios. Dice la palabra que no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Y usted hoy, hermano, amigo, puede tomar una decisión. Puede tomar un ejemplo a seguir. Así como Josías, que no encontró un ejemplo en su padre, que no encontró un ejemplo en su abuelo, pero encontró un ejemplo en David. Usted hoy puede tomar un ejemplo a seguir. Dice la palabra, Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Tomó el ejemplo de Cristo. Y usted hoy, esta mañana, puede tomar ese ejemplo. Ser imitador de Cristo. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Hermanos, usted hoy ha tomado una decisión en su vida. Y quiero que piensen eso. Usted hoy ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Usted hoy ha tomado la decisión de seguir en el camino de Dios a pesar de lo que los demás digan de usted. A pesar de que usted falló una vez, usted tomó la decisión de seguir a pesar de que usted tuvo una caída en su vida. Hermanos, esa decisión tiene que tomarla usted. Más nadie la va a tomar por usted, solamente usted, y nadie lo va a obligar a hacerlo. Esa decisión es íntima y personal con Dios. Y le quiero preguntar, ahora sí, y me va a responder, ¿usted ha tomado la decisión de seguir en el camino de Dios contra todo pronóstico, hermano? Amén. 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 ¿Cuánto pronóstico nos han dado a nosotros? ¿Cuántas fallas hemos cometido y ya nos han dicho, este se descarrió, esta oveja ya está perdida? Y fíjense que el pronóstico de Dios es otro. Él nos ama, nos guarda y nos busca. Y aquí estamos, hermano. Y quiero decirte, ya que usted tomó la decisión de seguir a Cristo, de tomar un buen ejemplo, Dios también te dice esta mañana, ¿qué tipo de ejemplo le estás dando a otros? ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tu hermana? ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tus compañeros de trabajo? ¿Qué tipo de ejemplo le estás dando a tus vecinos? ¿Es el ejemplo de Manasés? ¿Es el ejemplo
del otro rey, de Amón, o el ejemplo de Cristo en tu vida. Es ahí donde nosotros tenemos que pensar y hacer los cambios necesarios en nuestra vida, nosotros mismos. Y nos preguntamos, ¿cómo hizo Josías para mantenerse en el camino del Señor? ¿Cómo hizo Josías para no apartarse ni a izquierda ni a derecha? Fíjense, si usted le pregunta a un navegante, mira, ¿cómo yo puedo hacer para mantenerme en el camino? Para no apartarme ni a izquierda ni a derecha. El navegante te va a decir, guíate por las estrellas. Guíate por una brújula, porque es necesaria una brújula. Si usted le pregunta a un corredor, maratonista, o un corredor de auto, un chofer, él le va a decir, para no apartarte ni a izquierda ni a derecha, necesitas un mapa. Seguir el camino y necesitas una meta. Eso es lo que te pueden decir. Si le dices a un montañista, ¿cómo hago para no apartarme del camino? Seguramente te va a decir, necesitas muchas condiciones físicas y necesitas un GPS. Y así sucesivamente, hermano. Pero fíjense, cuando nos vamos a la palabra, ¿qué es lo que Dios nos dice para mantenernos en el camino? Cuando leemos Hebreos 12:2, el Señor nos dice de esta manera, y quiero que usted lo escuche muy bien: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió. ¿Qué te dice Dios esta mañana? ¿En quién tienes que poner la mirada? Para no apartarte ni a izquierda ni a derecha, para seguir en el camino de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y para qué? Nos preguntamos. Fácil. El Señor nos dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No nos encontramos en una generación maligna y perversa, hermanos. Es necesario que nosotros pongamos la mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y también nos dice el 16, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida, hermano? La palabra de Dios, la que usted encuentra en el teléfono muchas veces, la que usted encuentra en este momento en su Biblia. Asidos de la palabra de vida. Y aquí la encontramos, hermanos. Tenemos que poner la mirada en la cruz, porque al poner la mirada en la cruz vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, que Él murió, resucitó el tercer día, y vamos a recordar que Él va a venir por su iglesia, y eso nos ayuda a mantenernos alerta, despiertos, activos y en movimiento. Tenemos que hacer esto en nuestras vidas, hermano. ¿Y usted está dispuesto a hacerlo? Amén. Amén, hermano. Y aunque vivamos en una sociedad pervertida, aunque estemos nadando contra la corriente, hermanos, la sociedad no da el pronóstico de nuestras vidas. Es Dios quien lo da a nuestras vidas, más nadie. No nuestros padres, no nuestros familiares, no aquella falta que alguna vez cometiste en tu vida. Eso no determina tu futuro. Vamos a ver la vida de Josías. Este hombre era un niño cuando recibió el reinado, muy joven. Pero fíjense que ya a la edad de 16 años aproximadamente,
empezó a hacer reformas en el pueblo. Él mandó hacer una limpieza en el templo. Este templo se encontraba destruido. Era el lugar donde las personas iban y adoraban a Dios. Era el lugar donde escuchaban la palabra. Pero fíjense que de tantas guerras y de tantos reyes impíos, este templo había quedado abandonado, sucio, destruido prácticamente. Y él manda hacer una limpieza en el templo y manda a las personas a hacerlo. Pero fíjense que los sacerdotes, en plena limpieza, encontraron el libro de la ley, un libro que estaba perdido para ellos, para sus vidas, hace mucho tiempo. Esto quiere decir que la Biblia, en este caso, lo que tenemos hoy, ya este compendio, estaba escondida para ellos. Aquel Pentateuco estaba escondido para ellos. No lo habían leído hace muchos años y lo habían encontrado. Fíjense lo que dice Segundo de Reyes. Vamos a ubicar en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto es una señal de que se dio cuenta de que habían cometido muchos errores. Cuando él oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos las palabras de Dios y eso ya es motivo para que nosotros sentamos algo en nuestros corazones, nos sentamos redargüidos de alguna manera. Y dice el 13, hermanos, y el rey dijo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y más adelante vemos en el capítulo 23 lo que el rey hizo a consecuencia de haber escuchado la palabra de Dios. Porque no solamente es escucharla, hermanos, es ser hacedores de la palabra. No se conforme simplemente con escuchar algo. Vaya a la acción. Escuche, procéselo, aplíquelo a su vida y vaya a la acción. Vemos en el capítulo 23 estos versículos, del 1 al 3. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subido el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Dice el versículo 3: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El libro estaba escondido. Al escucharlo, la palabra hizo algo en sus vidas. Los movió a hacer cambios en sus vidas. ¿Qué hicieron? Hicieron pacto con Dios para cumplir lo que en Él fue escrito para ellos. Porque se dieron cuenta, amigos y hermanos, que por mucho tiempo estaban haciendo las cosas contrarias a lo que estaba escrito en este libro. Usted hoy, hermano, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Porque ellos por muchos años no habían leído la palabra. Por muchos años no la habían escuchado. Por muchos años no la habían aplicado a su vida. Y usted que la escucha, y usted que la tiene con fácil acceso, ¿qué está haciendo con ella? ¿La está aplicando a su vida?
Pero fíjense que el rey Josías, al leer la palabra, al escucharla, se dio cuenta realmente en el estado en que se encontraba el pueblo. Se dio cuenta que el problema estaba en el corazón del pueblo. Se habían alejado totalmente de lo que decía la palabra de Dios. Y al escucharla, ellos empezaron a hacer cambios en su vida. ¿Qué vemos en Hebreos, hermanos? Vamos a ubicarnos en Hebreos, capítulo 4. El Señor nos dice en el capítulo 4, del versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso fue lo que originó en los corazones de aquel pueblo. La palabra de Dios había penetrado en sus vidas y empezaron a hacer los cambios necesarios. Cuando vemos más adelante en el reinado de este rey, vemos que él empezó a hacer reformas en el pueblo. Esas reformas implicaron primero cambios en su vida. Dejaron la idolatría. Tumbaron todo altar de idolatría que había en todo el pueblo. Y no solamente en un pedacito de la región, sino en toda la región. Él hizo cambios, hizo reformas, tumbó los altares. Eran los lugares donde las personas iban a adorar a otros dioses. Tumbó los árboles dedicados a otras deidades. Tumbó los templos donde las personas iban a sacrificar animales a los dioses. Agarró a los sacerdotes, los espiritistas, los adivinos, y acabó con ellos. Hizo cambios radicales, hermanos, y profundos, primero en sus vidas y luego en toda la región. Eliminó todo altar de idolatría en el pueblo, toda contaminación, toda imagen, toda estatua y todo mal hábito que por muchos años el pueblo estaba haciendo. Este rey tan joven hizo todo esto en el pueblo. Nosotros no podemos hacer cambios externos si no vienen de adentro. Un ejemplo: usted tiene un carácter muy fuerte, a usted le gusta gritar, y usted viene, por lo que digan los demás, encarcela de alguna manera su carácter en su corazón. Está haciendo un cambio realmente genuino, hermanos. Pero cuando venga un momento de calentura, ¿qué es lo que va a salir primero? Eso que está encarcelado ahí va a ser la verdadera esencia. En cambio, si usted viene y transforma su carácter, se deja transformar por el Señor, la cosa es distinta. Si usted viene y es mentiroso y encarcela la mentira porque usted sabe que lo están viendo, usted no está haciendo cambios en su vida. Simplemente lo que está haciendo es ocultar su verdadera esencia y no dejándose transformar por la palabra de Dios. Lo que le quiero decir esta mañana es que usted tiene que hacer cambios radicales y profundos en su vida, así como lo hizo Josías en aquella época. Si queremos crecer como iglesia, estoy refiriendo a cada uno de nosotros, si queremos avanzar en el Señor, si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora, usted tiene que hacer cambios profundos y no solamente externos. Porque cualquier hermano deja de mentir, pero en el fondo quiere seguir mintiendo. Cualquiera deja de robar a simple vista a los demás, pero a escondidas roba. Usted tiene que hacer cambios profundos en su vida, dejándonos transformar por la palabra de Dios. Y resulta que así como el pueblo, nosotros podemos estar llevando vidas ordenadas. Creemos que estamos llevando vidas ordenadas. Podemos pensar que estamos llevando vidas tranquilas,
Vidas que no le estamos haciendo daño a nadie. Trabajo, voy a mi casa, mantengo mi hogar, voy al trabajo, regreso, no le hago nada a nadie. Alguien se me atraviesa en el semáforo, no lo insulto, no le pongo mala cara, estoy haciendo las cosas bien. No le hago mal a nadie. Pero resulta que cuando nosotros, así como aquel pueblo, llevaron sus pensamientos, sus actitudes, sus hábitos, su forma de pensar a la palabra de Dios, ¿qué fue lo que encontraron? Estaban mal. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y resulta que cuando la palabra de Dios fue leída, fue escuchada y fue aplicada a sus vidas, se dieron cuenta que no estaban haciendo las cosas correctamente. Hermanos, y resulta que usted hoy se puede encontrar en la misma situación. Usted puede creer que está haciendo las cosas correctamente, pero cuando usted lleva sus pensamientos, sus hábitos, su forma de hablar, su forma de responder, y lo compara con la palabra de Dios, ¿qué va a encontrar ahí? Yo estoy seguro que usted va a encontrar muchas cosas por cambiar. Hermano, le digo con toda humildad, yo todos los días me voy a la palabra de Dios y encuentro muchas cosas que cambiar en mi vida. El hecho de que sea pastor no quiere decir que me las sé todas. También tengo luchas, también tengo etiquetas, pronósticos. Hermano, y todos los días llevo mis pensamientos, mi carácter, mi forma de hablar, mis hábitos a la palabra de Dios. Y me doy cuenta, hermanos, que tengo mucho por hacer. Que tengo cosas todavía por cambiar. Ahora, ¿cuántos de ustedes no tendrán cosas que cambiar en su vida? Y esto no lo digo, hermanos, para que usted se sienta regañado. No. Esto no lo digo para que usted se sienta aplastado contra la silla y está diciendo, esta prédica es para mí. ¿Cómo conoce esto? No, es el Señor que está hablando. Esto, el Señor se lo dice para que usted haga los cambios necesarios en su vida, radicales y profundos, así como Josías. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Hermanos, empieza como esos Josías. Tumba aquellos lugares altos en tu vida. Tumba aquellos lugares de idolatría en tu vida. Tumba todo aquello que le está quitando tiempo a Dios. Tumba en tu vida el hábito del pecado. Tumba en tu vida aquellos pensamientos que tú sabes que no están bien. Tumba aquellos lugares altos, aquellos lugares de decepción, aquellos recuerdos que te hacen daño. Tumba en tu vida aquellas palabras que alguna vez te dijeron y que te dolieron. Tumba aquellas cosas que tú hiciste alguna vez. Tumba la depresión, tumba la desesperanza, tumba la desconfianza. Todos aquellos lugares que se han convertido en lugares altos en tu vida. Lugares que no te dejan ver la verdad que está aquí reflejada. Tienes que empezar por hacer cambios en tu vida. Y usted más que nadie sabe cuáles son esos lugares altos que tienes que tumbar. Aquellos lugares de idolatría. Una simple pregunta. Tal vez no aplica para todos. Pero ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Y cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Esto aplicará como un lugar de idolatría en tu vida? ¿Un lugar alto en tu vida? Sí, hermano. Si usted no se pone las pilas o está con las redes sociales, usted puede pasar ahí horas. Y cuando va a leer la palabra de Dios, no le pasa que ya leyó unos cuantos versículos y ya lo que quiere hacer es esto: cerrarla porque le dio sueño. Eso puede ser en su vida un lugar alto. Un simple ejemplo. El exceso de trabajo en su vida también puede ser un lugar alto. La forma en que usted se expresa también puede ser algo que tiene que tumbar en su vida. Moldear. Dejándose moldear por el Señor. ¿Sí? Hermano, empecemos a hacer cambios profundos en nuestras vidas, quitando todo aquello que le roba el tiempo para Dios. Todo aquello que tú sabes que te está alejando de Dios. Y es momento de arrepentirnos, hermanos.
Momentos de apartarnos de aquellas cosas que estamos haciendo que muy en el fondo sabemos que no son apropiadas. Y aquí nadie le está juzgando, hermano. Si no se trata de escuchar la voz de Dios y dejar que Él transforme nuestras vidas. Hermanos, es necesario dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Es necesario dejarnos moldear por Él, por más nadie, por Él. No hay cambio verdadero sin la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 4:16? El Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Así que si usted siente que su pecado es muy grande y que lo van a juzgar, que lo van a señalar, si usted siente que toda su vida ha sido un desobediente, acérquese al trono de la gracia, que el Señor le va a entender, el Señor le va a perdonar, el Señor le va a transformar. Cualquiera que sea su condición, oye la voz de Dios. Y el Señor también nos dice en Hebreos 4:7: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis tu corazón. Y eso es lo que el Señor te dice esta mañana. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Qué hermoso sería que al final de nuestros días aquí en la tierra podamos escuchar de parte de Dios: e hizo lo recto ante los ojos de su Señor. ¿Usted quisiera escuchar eso al final de sus días? Cuando el Señor le reciba y diga: entra en el gozo de tu Señor, hiciste lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Señor. No te apartaste ni a izquierda ni a derecha. Hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Queremos hacer lo bueno, lo recto ante los ojos del Señor, hermanos? ¿Sí o no? ¿Queremos hacer lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor? Amén. Pues, hermano, es momento de tomar una decisión. Así como Josías, también nosotros podemos tomar una decisión hoy. La decisión de seguir en el estado en que estamos, en que nos encontremos. Tomar la decisión de cambiar eso y seguir a Cristo como Él quiere que lo sigamos, o seguir en lo que estamos. Es momento de tomar una decisión. ¿Y cómo la vamos a tomar, hermano? Fíjense cómo hizo Josías y cómo hizo todo el pueblo. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Le pregunto esta mañana, hermano, ¿usted está dispuesto a tomar esa decisión? ¿Usted está dispuesto de hoy confirmar ese pacto con el Señor? ¿Usted está dispuesto hoy de decirle: Señor, yo decido estar en sus caminos? Y si usted lo está, decida reafirmarlo, decida reconocer que por mucho tiempo no se ha tomado muy en serio las cosas del Señor, y decida hacer pacto con el Señor y andar en el camino del Señor. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pongámonos de pie, hermano, y vamos a orar y vamos a hablar con el Señor